Gracias por acompañarnos en un episodio más del podcast del Faro Educativo de la Ibero. Hablemos de política y educación. En la cuarta temporada buscamos conversar con especialistas y docentes sobre los desafíos para operar la nueva escuela mexicana y más concretamente el nuevo modelo educativo. Hoy nos acompaña la doctora Irma Villalpando, profesora universitaria y directora académica de una escuela primaria, con quien dialogaremos sobre las bondades y los retos para la implementación del nuevo currículo y sobre cuál es su opinión sobre los nuevos libros de texto. Acompáñenos en esta cuarta temporada del podcast del Faro Educativo de la Ibero. Muy buen día, muchas gracias por acompañarnos en un episodio más del podcast del Faro Educativo de la Ibero. Esta temporada la hemos dedicado a dialogar con diversos especialistas, profesores, frente a grupo, colegas, expertos en currículum, sobre la nueva propuesta de currículum, el Plan de Estudios 2022 para básica y para media superior, que comenzó a operar justamente este ciclo escolar 2023-2024 y sobre el que ha habido mucha polémica, ¿no? Entonces, para el episodio de hoy nos acompaña la doctora Irma Villalpando, quien es profesora en la Universidad Nacional Autónoma de México y también quien dirige un colegio privado de educación básica. Irma es articulista de distintos espacios, de educación futura, de distancia por tiempo de la revista Nexos, y pues tiene una amplia experiencia, no solo como docente, sino como analista del acontecer y de la política educativa. Entonces, pues la verdad, bienvenida, Irma, qué gusto tenerte en el podcast del Faro. Y bueno, pues nos acompaña también Miriam Martínez Sandoval, quien es colaboradora del Faro, doctorante en la Universidad Iberoamericana. Y pues la sesión de hoy estaremos en estas tres voces, es donde tú llevas la batuta y nos vas a ir contando un poquito, esperemos, de esta nueva propuesta y de las cosas que tú le ves, ¿no? Entonces, para empezar, nuestra primera pregunta, querida Irma, es, eh, ¿qué es esto de la nueva escuela mexicana? ¿Cuál es la propuesta de currículum y en qué se diferencia de la propuesta de 2017, de la de 2011? Eh, ¿Qué es lo nuevo de la nueva escuela mexicana y qué elementos tú crees que son novedosos? ¿Cuáles son continuidad del pasado? ¿Hay una ruptura, no? ¿O no la hay y es un poco más discurso? Pues nos gustaría escucharte. Bienvenida, Irma. Muchas gracias. Muchas gracias, Arcelia, por la invitación al Faro, a la Universidad Iberoamericana, a Miriam, que también nos acompaña. Un placer y gracias por la invitación. Pues bueno, yo creo que sí, esta reforma educativa es algo diferente, es algo nuevo, pero no mejor. E inicio así de categórica, inicio así de dispuesta a sostener las afirmaciones que he venido haciendo en los diferentes medios escritos o conferencias que me han hecho con una preocupación genuina por lo que se ha hecho por esta propuesta de la nueva escuela mexicana. ¿Y por qué digo que cuando decimos dicen los defensores, es transformadora o es innovadora? Bueno, vamos a pensar que es transformadora en términos, por ejemplo, de ciertas ideas que se manejan o que se ponen sobre la mesa como claramente diferenciadoras. Por una parte, es el currículum integrado, lo que ellos han llamado una nueva manera de pensar la escuela, algo innovador. Bueno, la palabra innovadora me parece que es muy ambiciosa. Por ejemplo, el aprendizaje por proyectos tiene más de un siglo, hay mucha literatura ya respecto a ello. Y diramos ya más adelante, cuando hablemos de los libros de texto de proyectos, que sí y que no de proyectos, pero también me parece a mí importante anticipar que no es una moda. El trabajo en proyectos es una propuesta educativa seria, de gran calado, con mucha literatura y digamos ya aceptada prácticamente en cualquier currículum del mundo.
digamos, en la literatura pedagógica o de estrategias de aprendizaje, como bien aceptado por, digamos, las epistemologías o los grupos académicos que estudian la práctica docente y las formas de aprender o las didácticas en las escuelas. Entonces, a nivel, digamos, transformación, digamos, si es una propuesta nueva, digamos, diferente a la del 2017, en tanto piensa en un currículum integrado. Ahora vamos a ver qué tanto lo logran implementar y cómo se traduce eso en los materiales concretos que es el libro de texto. Yo anticipaba en la primera pronunciación que a mí me parece que es una idea diferente, es una construcción de una escuela diferente y digo no mejor. Y trataré de explicar por qué me parece que es un paso hacia atrás, preocupantemente por un nivel educativo que ya de suyo venía muy fragilizado, no solamente por el mundo de la pospandemia, sino por un sistema educativo con varios problemas, digamos, multifactoriales, multideterminados, que diversos analistas han hecho. Entonces, bueno, pues yo encuentro una propuesta de currículum integrado, reitero, que iniciaré, si me permiten, con esa idea, diciendo que yo lo que he leído en la propuesta de manera oficial y ya escrita, pero también los defensores de la nueva escuela mexicana o los académicos que han participado en su construcción, dicen el currículum integrado surge como una respuesta válida y valiosa para el mundo fragmentario de las disciplinas. Entonces, las disciplinas como una escuela que no funciona, que por tener, digamos, segmentación de saberes y conocimientos, no logra una construcción integrada, significativa y, digamos, que aporte a los estudiantes una comprensión del mundo amplia y profunda, que es lo que busca la escuela. Entonces, surge digamos, la propuesta de currícula integrada o aprendizajes integrados por campos formativos, que así es la nomenclatura que le llaman, como una respuesta hacia la asignaturización o esa compartimentalización en disciplinas, matemáticas, español y su agrupamiento en campos para buscar lógicas integrativas que de suyo, bueno, podríamos decir, la idea sugerente también es abordada en el campo de la pedagogía y del diseño curricular. Aquí la pregunta que yo haría, que es la pregunta hasta de reproche, es ¿en educación básica? ¿En primaria? ¿De verdad? Sí, si me dicen que sí, porque los ejemplos que me dan son de universidad, de la UAM, por ejemplo. Yo he escuchado a los defensores o a los que hablan de la UAM o de, claro, por supuesto, cuando hay heteronomía del estudiante en tanto lectura de comprensión, habilidades de investigación, podemos aspirar a ciertos procesos justo de autonomía justo para el trabajo de proyectos. ¿Dónde queda? Es mi pregunta preocupada y hasta retórica, porque yo sé en el trabajo empírico, en la trinchera de las escuelas, primero de primaria, segundo, los 6 años, voy ahorita a poner ese ejemplo para verlo con claridad, pero ocupa también para secundaria, que los chicos necesitan conocer, construir conocimientos disciplinares que son la base de una edificación posterior hacia la investigación, que el proyecto es lo que busca. Y entonces diríamos que esta idea de aprendizaje o de construcción curricular integrada no tendría por qué excluir una práctica de las disciplinas
decía David Block, que a mí me gustó mucho su participación, que dimos una charla, bueno, yo también participé, pero él explicaba frente a diputados y en la Cámara, ¿no? Decía, es que si los procesos de aplicación se dan en el proyecto, ¿dónde se dan los espacios de construcción del conocimiento? Entonces, la crítica es que el aprendizaje integrado no tendría por qué, porque además la palabra que usa la nueva escuela mexicana es desplazar a las disciplinas. Yo digo, desplazamiento de las disciplinas, ¿qué implica? Yo entiendo por desplazar, mover de su lugar, de la centralidad a un lugar lateral. La gran polémica que se ha abierto en matemáticas, por ejemplo, es que es una de las áreas que exige una construcción gradual, concatenada. Dicen los didactas en matemáticas, imagina que son eslabones de una cadena. Donde se rompe una cadena, ¿dónde sigues edificando? Entonces, en estos trayectos de gradualidad y de complejidad creciente, hay justo el plan 2017, yo revisaba el libro del maestro, traza justo este trayecto, esta ruta didáctica de conocimientos que se requieren de una manera intencional, cuidada y en un seguimiento gradual, dando cauce. Los proyectos por su parte, y perdón, quizá me esté adelantando, pero es un poco la literatura que he estado revisando últimamente de proyectos, porque claro que estoy haciendo un análisis de los 3 libros de proyectos. El proyecto es el corazón de la nueva escuela mexicana y es el corazón del currículum integrado. Los libros de saberes y lenguaje son apoyo a los proyectos. Y entonces decimos, los proyectos nos llevan a los aprendizajes curriculares, siempre no, cuando sí, cuando no. Y entonces ahí entramos, digamos, a un cuestionamiento que yo hago al nivel de implementación que logra la idea de currículum integrado, de que absolutamente todo se construye a través de proyectos vía los libros de texto. Entonces, más adelante quizá pueda un poquito ejemplificar, pero el tema del diseño curricular, uno es del cuestionamiento que yo haría, cómo logran entender los campos formativos y el desplazamiento disciplinar con un riesgo enorme de fragilizar los conocimientos que tendríamos que, justo lo contrario, fortalecer por la debilidad del sistema educativo mexicano en matemáticas y lectura y por el mundo de la pospandemia. Entonces, por esos 2. Muchas gracias, Irma. Me parece muy clara tu postura y tu preocupación respecto a no tener esta base, ¿no? Esta base, ahora sí que los diferentes eslabones de la cadena que habrá luego juntarlos, ¿no? Y me parece muy interesante cómo lo que nos señalas respecto a que este aprendizaje por proyectos tan buscado y tan aplaudido, ¿no? En distintos espacios, incluyendo la educación básica, porque algunas cosas podrían hacerse por proyectos, pero una vez que estableces los aprendizajes básicos disciplinarios, ¿no? Y como esto sucede más por ejemplo, en la universidad, ¿no? A nivel de educación superior, justamente los profesores buscamos tener tú también eres profesor de educación superior y también de básica, ¿no? Que es la ventaja de poder hablar contigo, que tienes esta visión macro, ¿no? Y bueno, creo que coincidimos en esta preocupación, pero bueno, nos gustaría seguir escuchando. Hay muchas cosas articuladas en la NEM, ¿no? Por aquí Miriam tenía algunas preguntas también que quiere plantearte. Gracias, sí. Gracias. No, siempre es un placer y es un gusto poder escucharte y seguir dialogando sobre todos estos temas. Ahora que mencionabas esto respecto de los proyectos, ¿no? Y de las lógicas disciplinares que de pronto pueden faltar, ¿no? ¿Tú cómo ves el panorama de de nuestro magisterio, ¿no?
en este sentido de la autonomía profesional, que la misma NEM habla mucho, ¿no? Que sí, la autonomía. Pero ¿qué tanto crees que sí los docentes, a la par del desarrollo de proyectos, desde la autonomía puedan incorporar esta construcción disciplinar de conocimientos, o lo ves muy complejo, o no sé si ya lo estás notando tú en los contextos donde estás trabajando? ¿Cómo miras esta parte? Gracias. Sí, Miriam. Voy a intentar trazarlo a 3 puntos que realmente me preocupan. Uno, de inicio, la construcción, viviendo esta reforma en los 3 momentos que se estudian, ¿no? La construcción, su implementación y su impacto. Vamos un poquito quizá a ordenar. En cuanto a la construcción, la premisa que a mí me parece de una gran demagogia y hasta de manipulación, ¿no? Decirle a los maestros, esta reforma, estos libros vienen de ustedes, de su voz, de su protagonismo. Ustedes son los que saben. Las reformas anteriores los excluían. Allá estaban los académicos encumbrados y ustedes no los... A mí me parece una retórica de verdad no solo falaz, sino también con tintes, de verdad que yo apelaría al magisterio, espíritu crítico, capacidad de análisis, ¿no? Para aceptar el discurso con su discernimiento crítico, porque de suyo sabemos que decirle a los maestros, este es un poco en esta demagogia que molesta tanto, ¿no? Estos libros son casi que del pueblo, ¿no? De quienes están en las trincheras de las aulas, quienes históricamente han sido, y ocupo este tono porque me parece tan, pues, para denostarse, para decir en educación no jueguen así con el magisterio al que exigen criticidad, al que quisieran, digamos, una capacidad analítica. Y en ese sentido, y un poco la presentación que hacía Arcelia, le doy la razón, está como muy dividido. Yo observo entre los maestros algunos que realmente te repiten. Veía un video, algunos profesores que, digamos, con esta que ya se liberaron, me parece en Chihuahua, y que no decían qué bueno, y repetían las consignas como prácticamente las consignas, digamos, de somos escuchados, y esta reforma es hecha de los maestros, prácticamente idéntica. Esa es una reproducción discursiva que dice uno, híjole, ¿no? Se ve que está repitiendo. Y por la otra, sí, una masa crítica que se alcanza a dar cuenta y que dice, a ver, no, momento, ¿no? Aquí hay problemas y vamos un poco. Entonces, sí, en esta división que decía Arce. Entonces, de fondo, yo también hago un señalamiento de que me parece muy desafortunado, hasta muy poco ético, que se parta de una premisa de manipulación a los docentes para legitimar una propuesta educativa. Cuando sabemos que son, sí, los maestros, por supuesto que el corazón importante y hay que escucharlos y que se conformen equipos de trabajo con maestros presentes, y eso no tendría por qué el maniqueísmo que tanto daño hace al análisis, ¿no? Excluir a los expertos, a los didactas, a los equipos técnicos, porque claro que lo que adolece la propuesta curricular es capacidad técnica. Yo cada que abro algo le encuentras errores, capacidad técnica, didáctica. Decimos, a nivel didáctica disciplinar nos regresaron más de 5 décadas y eso es muy grave. Entonces, ¿cómo se construyeron? Los maestros tienen expertise, saberes y conocimiento para la práctica directa de aula. Se ha repetido ad nauseam, ¿no? Que los diseños curriculares y las didácticas específicas exigen una especialización. Y en ese sentido, ahí es donde está frágil, ¿no? Entonces, ese es el primer punto que yo colocaría para el término de los docentes. El otro, Miriam, que tú colocas muy bien, es este tema de autonomía. Y yo un poco con cierto sarcasmo, del que a veces tenemos que recurrir para no estar siempre en la queja, ¿no? Decimos, la autonomía es hacer el plan analítico
Yo un poco digo, ¿de verdad? Porque a eso se reduce. Y ustedes en el plan analítico, pero es muy claro el programa cuando dice que hagas tu plan analítico, no excluye la observancia del plan sintético. Entonces, los libros de texto gratuitos son obligatorios, donde la autonomía. Entonces, es un juego discursivo muy farragoso, pero a la vez muy endeble, donde las escuelas, con todo el andamiaje de vigilancia, maestro, director, supervisor, jefe de sector, ¿no? Hace toda esta vigilancia de los libros y que bueno, si nos apegamos a un párrafo donde dice el docente tiene la autonomía para tomar decisiones, nos apegamos a ese párrafo, pero una página después nos apegamos a otro donde dice que es obligatorio los libros y que no excluye la observancia de los sintéticos. Entonces, yo un poco lo que pregunto, ¿a qué párrafo nos vamos a adscribir? ¿Con cuál nos vamos a defender o cómo? El tema es que yo no creo que la autonomía docente se tendría que reducir, porque a eso se reduce, a la elaboración y construcción de ese currículum que le han llamado deliberativo. Algo deliberativo es justo algo que se dialoga, pero en palabras y en lenguaje más claro y franco, el programa analítico es que tú como docente le puedas adicionar nuevos temas, no sustituir, no adicionar. Si revisamos el plan sintético, la lista de temas ya es suficientemente robusta. Y ahí un poco también diría, no sé, no es tan diferente, Arce, con la pregunta si se, al 2017. El plan sintético que surgió en enero sí era muy diferente, estaba muy flaquito, le faltaban un chorro de temas, después vinieron las críticas, ya al final ya se parece mucho al 2017. Y esto me da pie para decir toda la inconsistencia que vive la nueva escuela mexicana. Pensemos, el plan sintético ya robusto, muchos temas, ya prácticamente yo estoy terminando el estudio, ¿no? De cuánto, la pregunta que me hago es cuántos temas tiene el plan sintético que tenía el plan 2017 o el 2011, para ver, digamos, si quedó más flaco, más débil, más robusto, ¿no? Pero tenemos, digamos, un plan sintético ya, hasta el grado que voy, ya muy parecido al 2017, en términos de temas. Después tenemos unos libros de texto, porque como lo hicieron antes, y eso claramente es para todos, ¿no? No hacen match, digamos, no tienen el abarcativo a los sintéticos. Son pocos temas. También hay que hacerle un estudio muy puntual para saber cuántos temas en los libros de texto son de los temas que se enuncian en el sintético, que es el nacional, que es el obligatorio, el común a todos los mexicanos, ¿no? El sintético, hay que recordar. Y después yo diría el otro elemento. Después tienes el libro del maestro que nada tiene que ver ni con el sintético, ni con los libros de texto. Esa es otra cosa. Les dicen otras cosas, otras ideas, otros registros del habla. Entonces tú tienes a un maestro en el aula con un plan sintético, pero hay que hacer un analítico, pero unos libros de texto, ¿no? Pero un libro del maestro. Pero entonces, ¿dónde le encontramos el rompecabezas? ¿Dónde armamos la imagen del rompecabezas? Porque las piezas no nos van a estar haciendo match, no nos van a estar haciendo esto. Entonces, es hasta donde voy un poco en el estudio, digamos, de cómo se viene la propuesta y es en parte el fundamento de esta premisa con la que arranqué la participación. A mí me parece que el plan, por mucho, por simple hilo conductor y lógica del plan digamos, de la currícula y su diseño, libros de texto y libros del maestro, tenían una lógica que se seguía y que tú como maestro dabas esa y sabías por dónde. Los padres también, los niños. Ahora, de verdad, es un rompecabezas de dónde le hallamos, por dónde nos vamos. Va a quedar en manos
del supervisor, del director, del maestro, de que cada quien entienda algo diferente. Yo participo en juntas de consejo técnico en diferentes, ¿no? Y de verdad todos, cada quien entiende la personalidad del director, pero también del supervisor, pero también lo que quieran ver, pero, o sea, está todo muy ambiguo, muy, a mí me parece inconexo, incomprendido. Luego pensemos en los papás y las mamás. Entre el libro de texto y el cuaderno se iban dando un poco cuenta, no sé. Ahora, ¿cómo? Tenemos una de complejidad. Yo pienso esta, digamos, también contradicción de la evaluación formativa, sumativa, ese es otro tema, pero hay también ahí una serie de elementos que son antitéticos, pero a la vez están ahí los dos metidos, ¿no? Y perdón, ya que lo dije, lo tengo que explicar, pero que se diga, vamos por la evaluación formativa. De eso ya veníamos, también hay décadas de evaluación formativa, el INE siempre lo apostaba, bueno, del 11, ya lo decía, el 17, sabemos los pedagogos que una evaluación continua de retroalimentación y de proceso es la oportuna, pero eso no quita la inconexión, ¿no? O lo que se diga, la acreditación o el número es algo burocrático y no, no, o sea, lo que intentamos los pedagogos es que de esa cualitativa de proceso y de, ¿no? Aporte elementos, se ancle o se vincule a, pues, el número que necesariamente todos los sistemas educativos en el mundo, porque la escuela acredita. La pirámide escolar es esa, ¿no? Es una, pues sí, justo un avance, ¿no? Y entonces decimos un poco, ¿no? Arce escribía un artículo maravilloso, ¿no? En Nexos, en la revista, ¿no? Y decía, ¿y qué de evaluación? Necesitamos la cuantitativa y la cualitativa. Necesitamos anclarlas y ver el todo. Lo que aporta una no aporta la otra. Esa visión de conjunto, me voy a mi primera hipótesis. Sí necesitamos proyectos integrativos, pero también necesitamos apostarle a la profundización de los aprendizajes por disciplina. Hay un autor que yo sigo mucho, que es un experto en proyectos, un español, ¿no? Y él decía, ¿no? En una charla que nos daba, decía, a mí profes me preguntan, maestro, pues, ¿tengo que seguir siempre proyectos? Y mi respuesta categórica era de primaria. Mi respuesta categórica es no. Los proyectos no sustituyen las clases. Los proyectos son muy útiles, muy excelentes estrategias para obtener ciertos resultados. Igual la evaluación. Yo lo que un poco escribía hace poco, lo que necesita las NEM es amplitud de miras. No es que todo esté mal, tiene premisas, pero se casa con unas y excluye a las otras miradas y en ese sentido tiene mirada de túnel. En ese sentido se queda corta. Vamos viendo la evaluación sumativa y formativa, vamos viendo proyectos y disciplinas, vamos viendo, o sea, es eso lo que queremos, porque es algo muy importante y muy serio la educación para estar con dicotomías, además ya muy superadas por la literatura. Eso es un poco lo desesperante, ¿no? Pero bueno. Muchas gracias, Irma. Justamente escuchando, ¿no? Esta parte de 2 pasitos para adelante, 3 pasitos para atrás, ¿no? La canción, ¿no? Eh, sin duda, y hemos hecho, esta temporada hemos dialogado con varios colegas y sin duda hay aportaciones interesantes, quizá insistir, como decías en un inicio, ¿no? En el trabajo por proyectos, eh, y no ya no solo a nivel universitario, sino en la escuela, en la educación básica, ¿no? Para integrar conocimientos, para que no esté fragmentado, para que le haga sentido también a los estudiantes, ¿no? Lo que están aprendiendo, para qué les sirve, ¿no? En la vida cotidiana. Toda esta parte nos parece como muy valiosa
Sin embargo, también coincido, al menos yo coincido contigo en varias de las cosas que has señalado, ¿no? Y que preocupan, como estas muchas piezas de rompecabezas. Y, por ejemplo, un papá, una mamá, ¿hasta dónde puede entrar para acompañar a sus hijos, ¿no? Como madre de familia a mí me pasa, quizá ahora menos porque mis hijos ya están adolescentes y son autogestivos, ¿no? En su aprendizaje desde hace un rato. Pero, a ver, cuando faltaban a una clase, por ejemplo, ¿no? Por enfermedad, por cualquier otro motivo, y querían reponer, a mí me preocupaba mucho si no había una guía o de dónde parte el maestro para ir trabajando y entonces que el alumno no dependa absolutamente de la clase, sino que también se vuelva autogestivo, si no te vuelves dependiente del apunte, ¿no? Y de lo que dice tu profesor, y eso no genera ciudadanos críticos y autogestivos, ¿no? Y necesitas buenos libros, o sea, no solo es un tema de los libros de texto para enseñar, ¿no? Como la guía, porque los profes han dicho en distintos foros, no es la única guía que utilizamos, ¿no? Utilizamos otras cosas y son una herramienta. Pero sí me preocupa mucho desde el lado de las niñas y los niños, ¿no? Que no tengan un documento o unos libros que les permitan ir pausadamente, ¿no? En esta parte acumulativa, entendiendo y resolviendo sus dudas, ¿no? En este sentido, no sé si quisieras ponernos algunos ejemplos, ¿no? Nosotros ya revisamos algunos libros, por ejemplo, los de primer grado, y justamente, ¿no? Hice un comparativo con los libros que yo usaba de niña, ¿no? Donde había mucha claridad lo que te pedían, los ejercicios, ¿no? Incluso el lenguaje, Irma. Yo sé que las generaciones nuevas están revolucionadas, tienen su nuevo chip, ¿no? Hay niños que ya saben leer desde tercero de preescolar, lo cual no sucedía hace 30, 40 años, ¿no? Sin embargo, yo veo un lenguaje sofisticado para un niño de primero de primaria, ¿no? La consigna que se hace en los proyectos, en el libro de proyectos de aula, ¿no? O de escuela, de pronto son difíciles de leer, ¿no? Entonces estamos como saltando los pasos. Esa es una percepción y una preocupación personal. Me gustaría escucharte en ese sentido. Y después un poco hablar de estas problemáticas, ¿no? Eh, para operar lo que están enfrentando los profesores, porque de pronto, además, y aquí son dos preguntas, ¿no? En un combo. La otra cosa es que los libros de texto aparecieron unos días antes de iniciar el ciclo escolar, ¿no? Los programas sintéticos definitivos, incluso después de los libros, ¿no? Había un tema de si eran legales o no legales, porque tenía que salir primero los programas sintéticos definitivos y después los libros de texto, ¿no? Y esto en el último tramito antes de las vacaciones, antes de comenzar el ciclo. Entonces, la cantidad de cosas que tiene que hacer un profesor para poder implementar, ¿no? Todo el currículum que incluye, por supuesto, la planeación sintética, los programas sintéticos, el programa analítico, el nuevo plan curricular y que la engloba todo y los libros de texto. Entonces lo veo como cuesta arriba para muchos profesores, aunque tengan años haciendo muchas cosas, justamente es como por cargarles un poquito más, ¿no? La mano, después además de que estamos atravesando un periodo bien complejo, recién salieron la evaluación diagnóstica de Mejoredo, y bueno, en el Ibero ya hemos hecho otros ejercicios. Bueno, sabemos que hubo una pérdida de aprendizajes, ¿no? Entonces los profesores tienen que lidiar con la pérdida, con recuperar aprendizajes, diagnosticar, hacer estrategias diferenciadas y trabajar un nuevo currículum, ¿no? Entonces son demasiadas cosas, ¿no? Me gustaría como que abundaras un poquito en estas reflexiones con estas provocaciones que intentamos hacer Miriam y yo, ¿no? Y sí, muy buenas provocaciones, Arcelia. Tomo la primera, me llama la atención porque yo también lo he escuchado mucho en maestros. A ver, no tanto tema con los libros de texto, es un apoyo. Nosotros usamos otras herramientas. Yo cuando me dicen eso, les pregunto, ¿cuáles? ¿Cuáles? Porque cuando yo veo aulas públicas y privadas, pero mucho más públicas, que es el 90% de escuelas de este país, yo no veo otra cosa más que el libro de texto.
Yo no veo conectividad, yo no veo computadoras para cada niño, yo no veo, digamos, yo he tenido oportunidad de visitar escuelas de verdad, pues sí, en otros países o aquí mismos, pero que escuelas que pues tienen recursos, tienen materiales didácticos, makerspace que decimos, ¿no? Hacen cosas con el team, pero tienen, bueno, un salón, ¿no? Con muchos más materiales, que ya están pensando en inteligencia artificial, que ya están pensando, ¿no? A ver, de verdad nosotros, maestros, cuando me dicen esto, ¿cuáles? Porque cuando se vino la pandemia, ¿no? Nada más teníamos el chat del WhatsApp, ¿no? Y mandábamos PDFs enciclopédicos y muchos de talacha y cosas que también nos expuso la pandemia en términos didácticos. Pero no es cierto, hay que también ser un poquito de ver nuestra realidad y decir para las escuelas de nuestro país con tan pocos recursos, si estamos en temas, digamos, de pisos mucho más tipo de aulas con agua, con baños, yo ya no quiero esperar materiales didácticos, conectividad, ¿no? Aditamentos para hacer los proyectos STEAM o STEM, los que queramos hacer, ¿no? El libro de texto para el sistema educativo mexicano, por supuesto que es un material central y hay que aceptarlo. No solamente en términos de recursos materiales, sino también de formación docente. El libro del maestro, y está muy documentado todavía de los últimos estudios que hizo el INEE, ¿no? Decían justo eso, y fue un estudio etnográfico, pero digamos con un nivel de seguimiento óptimo que decían, el maestro en México, vamos a pensar en una disciplina que es una de las más frágiles en términos didácticos de los docentes de primaria, ciencias naturales, ciencias, ¿no? El maestro, saquen el libro a tal y empezamos la lección. Por una parte. La didáctica de las matemáticas, que reitero, requiere una secuencia y sí también para los papás, el libro nos iba llevando. Ahora, no tenemos eso. Yo digo, es que algo que no teníamos, siempre los libros tienen puntos de mejora, no hay libros perfectos, pero hay libros pertinentes y hay libros aceptables, eso los teníamos. Teníamos libros con un nivel de aceptabilidad bajo cualquier revisión, digamos, de dictamen técnico. Ahora yo dudo que los tengamos. Fragilizamos algo que no teníamos frágil en el sistema educativo mexicano. Y decimos, bueno, ahora tenemos 3 de proyectos, 1 de lenguajes y 1 de saberes. Y ahí yo un poco, Arce, estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo hemos documentado desde la pedagogía y quienes tenemos años en las aulas, porque de verdad, ahí como Bourdieu decía, el oficio nos protege. Sabemos qué jala y qué no jala. Desde las primeras filtraciones, que yo esperaba que fueran eso, ensayos o bosquejos de algo que se iba a mejorar, pero no fueron los definitivos de primero y de segundo, que es donde más grave se ve, no corresponden a la edad de los niños, ni de lectoescritura, ni de, digamos, construcción mental. Sus modelos mentales no corresponden, están fuera. Yo he asegurado que esos libros necesitan el adulto que los traduzca, sea el maestro o sea el papá. El niño directamente no puede, sea de cualquier escuela, un niño muy listo, no por simple cronología y su edad, la construcción que tiene por la sintaxis, por las palabras, por el número de palabras, hasta por la arquitectura de la cuartilla de la página, cuántas palabras que, digamos, ¿no? Muy grave lo de saberes, es donde más grave se ve. Y los proyectos, ahí viene mi segunda crítica, quizá. A ver, el aprendizaje basado en proyectos, yo daba esa materia, la daba en la maestría en la UNAM, así se llama. Entonces, conozco la literatura. Entonces, la primera característica de los proyectos es que partan de los intereses del niño. Esa es la primera. De hecho, una metodología de ABP o de aprendizaje basado en proyectos no se lleva bien con libros de texto. No se lleva bien. ¿Por qué? Pues porque el maestro escucha en asamblea, en un dialógico,
de la mano con sus alumnos, el maestro va construyendo con su mirada didáctica y como lo que sabe que deben en las habilidades cognitivas, ¿no? Y no cognitivas o habilidades duras y blandas, como queramos ver, que pueden desarrollar las niñas. Y en ese sentido, la primera objeción es un poco extraño que haya libros de proyectos, pero vamos a pasar. También hay proyectos de propuesta. El maestro propone una temática, sensibiliza al alumno, lo provoca a pensar y también puede jalar así. Vamos a pensar así. El diseño de los proyectos, y será también parte, digamos, de una crítica más precisa, son proyectos, algunos no son proyectos, son actividades. Yo digo, hacer un alebrije no es un proyecto, es una actividad. O sea, que habría que diferenciar qué es un proyecto y qué es una actividad. Pero después, digamos, los que sí son proyectos son en extremo, en exceso, ¿cómo lo puedo decir? Mandatan, dirigen, directivos es la palabra. Punto 1, haz esto, punto 2, haz lo otro, punto 3, haz lo otro, 4, pero van punto por punto. De lo que se trata un proyecto es desarrollar autonomía, desarrollar habilidades de investigación a su edad. Y dicen, ¿no? Los defensores, que el maestro flexibilice, híjole, es súper difícil, o sea, porque lo eliges o no lo eliges. Hay unos de primero y segundo, está un proyecto de, vamos a hacer unas lámparas, ¿no? Unas lámparas ecológicas, esa también yo digo, el proyecto corre por otra naturaleza, esa es una actividad, puede ser constructiva, puede ser significativa, no para primero. La crítica también a los proyectos de primero es que son proyectos pensados de adultos para adultos. A un niño que le interese de 6 añitos resolver problemas del cabildo o problemas del delegado o de la alcaldía y que vaya y haga un pliego petitorio, no es uno proyecto, hay un chorro de proyectos que a los niños los meten en dinámicas de resolver. A los niños no les interesa eso, esa es una mentalidad de adultos. Uno de las primeras, digamos, recomendaciones que hace ABP es no le metas tus temas porque entonces falseas el espíritu y la naturaleza de los problemas. Y los niños se preguntan otras cosas. Por ejemplo, ¿no? Yo me acuerdo muy bien un proyecto de niños de preescolar, ¿no? ¿Quién vive abajo de las alcantarillas? Eso se preguntan los niños. ¿Cómo hacen las hormigas, ¿no? Para sobrevivir si hay una nieve o tormenta. De inmediato te das cuenta cuál es la pregunta de un niño. No, digamos, cuando una de las maestras que yo estaba formando en estas metodologías, me acuerdo que era muy reacia, era muy tradicional, ¿no? Y ella me decía, los niños quieren, el proyecto de los niños es hablar de oficios y profesiones. Y yo decía, claramente no, ese es el tema que ella quiere, ¿no? Los niños, de inmediato te das cuenta, por la mente infantil, otro proyecto, ese me acuerdo que Piaget lo citaba mucho, ¿no? Decía que los niños se preguntaban, ¿cómo llega el agua al mar? De las llaves, ¿no? De la casa, como esas preguntas son de asombro, ¿no? ¿Quién vive en la luna? De inmediato te das cuenta, ¿no? Entonces, estos proyectos son una sucesión directiva pues sí, de actividades, ¿no? Que los adultos piensan que los niños se van a interesar y a veces pues no le pegan. Y no le pegan no porque yo haya tenido un grupo piloto, reitero, porque tenemos muchos años, ¿no? Haciendo proyectos de primero, de segundo, entonces sabemos qué prende a los niños y qué no los prende, ¿no? Entonces, también hay una objeción al diseño de los proyectos, lo siento, ¿no? Muchos no son de la edad, están al extremo directivos, unos son actividades realmente y pierden una premisa básica de la didáctica, que sea acorde a la edad de los niños en términos de explicación y exposición.
Me acuerdo muy bien que en estas vespertinas que se llamaron, que explicaban los libros, quien lo explicaba, el doctor quien lo explicaba, puso un ejemplo de proyecto para segundo año de primaria y el contenido que estaba diciendo era para sexto de primaria, primero de secundaria, contenido de matemáticas. Entonces yo un poco con todo el respeto y pues sí, el respeto de colegas, ¿no? Hay didácticas generales y hay didácticas específicas. Quien debe diseñar matemáticas o naturales son los que han estudiado la didáctica específica. Los de didactas generales no tendrían ni por qué defender o explicar porque nos va a fallar. Lo vemos muy claramente en medicina, ¿no? Como la especialidad te permite hacer el diagnóstico, el tratamiento, ¿no? Entonces, también me parece que es un tema de juicio a nuestra formación pedagógica, ¿no? Al que yo apelaría. Muchas gracias, me parecen muy claros además tus ejemplos y ciertamente, si a veces a nuestros estudiantes universitarios no les importa la política, ¿no? ¿Qué le va a importar? Digo, siempre hay excepciones, siempre hay niños que desde chiquitos quieren ver cómo funciona, ¿no? ¿Qué hace un alcalde y demás? Pero tienes toda la razón, ¿no? Les preocupan otras cosas y es parte de, pues, de la edad, ¿no? Muchas gracias, Irma. No sé, Miriam, ¿tienes otras preguntas? Sí, gracias. Eh, sí nos dejas pensando mucho, ¿no? De pronto es un panorama un poco, yo pienso, ¿no? Yo pienso que desalentador, porque si ya teníamos ciertos logros, ¿no? En aprendizajes de español y matemáticas, pues sí, una hipótesis es que justo en esta pérdida de lógicas disciplinares, pues van a disminuir esos logros, ¿no? Entonces, sí es preocupante, pero no sé qué hayas pensado tú, eh, que ante este panorama y este rumbo que llevamos, ¿no? ¿Qué podemos hacer? O sea, los agentes educativos, no sé, como directivos, como docentes. De pronto yo he platicado con un par de maestros y lo único que hasta ahora me han dicho, pues está bien, es nuevo, ahí vamos, le estamos echando ganas, estamos haciendo lo que podemos con lo que tenemos. Y de pronto a mí me da una especie de impotencia, ¿no? Porque digo, no sé por dónde eh, abonar, ¿no? A todo este proceso. ¿Qué reflexiones tienes en este sentido? Sí, pues la oportunidad de pensar la educación, ¿no? Bajo la fractura, digamos, esta nueva escuela mexicana, vamos a pensarlo así, nos puso sobre la mesa el tema de proyectos. Un poco lo que decía, de verdad hay consenso en la literatura académica o pedagógica que el trabajo por proyectos ofrece beneficios y ofrece el desarrollo de habilidades. Vamos a entrarle al trabajo de proyectos. ¿Cómo? Pues ahora sí que pedagogos del mundo unidos, ¿no? Vamos a hablar de proyectos. Vamos nosotros a nutrir esa primera propuesta, ese primer saque y a decir que sí, que no es un proyecto, por qué sí, por qué no, qué necesitamos los maestros y hacer, pues yo, cada quien en su trinchera, decir lo que observamos, fundamentarlo, proponer y aspirar de verdad a jalar a los maestros. Sabemos que la formación de maestros de suyo también tiene varios puntos a fortalecer. Uno de ellos justamente es esto, ¿no? El dominio metodológico, ¿no? La práctica docente bajo una mirada y una visión, porque aunque diga yo que el proyecto tiene más de un siglo, lo cierto es, y todos los maestros, yo no conozco un maestro que no sepa qué es un proyecto, tiene una noción, una aproximación, una idea. Bueno, eso yo diría, ¿por qué no lo fortalecemos? ¿Por qué no aprovechamos esta coyuntura para avanzar a una construcción de qué sí y qué no es un proyecto y llevarlo? De decir de estos libros, ¿no? ¿Cuáles sí, cuáles no? No caer en el fatalismo, nada sirve, que se quemen, no, no, ¿qué es eso? Hay proyectos
que pueden funcionar, hay otros muy regulares y hay otros que de plano no. Bueno, vamos a elegir, vamos a crecer nuestra criba, ¿no? De elegir a nuestra curaduría, diría yo, y avanzarle a eso. ¿Y por qué no decirle a los maestros, ¿no? A ver, del sintético y de todo nuestro aprendizaje, de aprendizajes claves o no sé, ¿no? ¿Por qué no? No hay, a mí me gusta mucho, permítanme la metáfora, es pedagoga y arquitecta danesa, se llama Rosanne Bosch, me la recomiendo mucho a un amigo y me gusta mucho una imagen que pone, dice, en una clase un maestro a veces da clases montaña. La clase montaña es el maestro hasta arriba y explica, lo que llamamos la cátedra, ¿no? Esa que Brunner ya nos explicó, que puede ser cognitivamente de alto nivel, ¿no? O Ausubel significativa por recepción, ¿no? Es una exposición, cuando un maestro sabe perfecto explicar, la da. Y aprovecho ahí para hacer un paréntesis. ¿Por qué no todo por proyectos? Dice un autor que revisaba, a ver cómo vamos a explicar ecuación de segundo grado con proyectos. Para eso se necesita una clase pirámide, una clase montaña. Hay conocimientos que el maestro es el que expone, didácticamente claro, secuenciado, porque además recordemos que la enseñanza disciplinar, cuando es buena y punto. Un buen maestro de mate puede explicar y dar el vínculo de ese conocimiento con el mundo, con otra disciplina, con un ejemplo práctico. No es que el mundo de las disciplinas esté mal por ser toda esta crítica. No. El maestro es el que en su dominio, ¿no? Puede dar esta clase. Bueno, esa es la montaña. Después dice, hay otras sesiones que son de fogata. Diálogo, nos sentamos, nos escuchamos, construimos. Las asambleas de Freinet. Esa es una fogata. Y vamos a hacer clases fogata. Después dice Bosch, ¿no? Vamos a hacer clases manantial. Están los equipos, un equipo está haciendo esto, otro equipo está haciendo lo otro, hay autonomía, los ritmos de aprendizaje, el aprendizaje colaborativo. Ese es un manantial. Y miren qué bonito, ¿no? Podemos ir como viendo. Y hay otro aprendizaje que es cueva, el individual. Solito el alumno puede estar. ¿Por qué no pensamos la educación así? No es no es proyectos para todo, no es montaña para todo, no es, porque no, el maestro que sabe moverse y navegar en diferentes, ¿no? Dominios, en diferentes momentos, ¿no? Es un poco como todas estas discusiones, ¿no? Que si lo presencial o lo virtual, bueno, el maestro se tiene que saber mover en ambos ambientes, ¿no? Tiene que saber cuándo hace una evaluación individual y cuándo hace una más grupal, cuándo hace una formativa. Y perdón que regrese al tema, pero a mí me parece que de lo que se trata es amplitud de miras, profundidad en los análisis que queremos, porque de pronto me parece que nos atrapamos en análisis o en discusiones pues muy angostas o muy cortas, ¿no? Entonces, yo abonaría por ampliar la discusión, Miriam, por convocar a los maestros a no casarse con la educación. Es algo tan complejo y tan amplio que no hay un método. Yo siempre digo, Montessori podrá ser muy buena y lo es, pero no es uno. Está Freinet también, ¿no? Please, ¿no? Está la propuesta de Reggio Emilia y Loris Malaguchi en educación preescolar. Entonces, vámonos ampliando y vamos me gusta mucho la frase de Eduardo Andere cuando dice, no hay recetas, pero sí ingredientes. Vamos a elegir los ingredientes y cada maestro que sepa hacer su mejor platillo y tengan los alumnos la más deliciosa degustación en el conocimiento y en la escuela. Muchísimas gracias, Irma. De verdad es un placer escucharte, conversar contigo y que nos des pues todas estas metáforas y ejemplos, ¿no? Como para entender desde dónde están los temas que te preocupan y que creo que nos preocupan a varios. Y solo para cerrar, ¿no? Y con la invitación, por supuesto, abierta, que regreses siempre a este espacio. Nos encanta conversar con
con profesores, con funcionarios, con académicos, y nos enriquece mucho este diálogo, ¿no? ¿Qué esperar, no? Sé que es un momento complejo, estamos terminando la administración, vamos a estar por comenzar el último año de la administración. Posiblemente pudiera ser que haya continuidad con este modelo, en este modelo, esta propuesta curricular, en tanto es posible, digo, no tengo la bola del futuro, pero es posible que siga el partido en el poder en el nuevo gobierno federal. Es posible, ¿no? Entonces, bueno, ante esa coyuntura estaríamos pensando que no vamos a inventarnos de nuevo, ojalá, porque siempre hacer esta consulta con los profesores, elaborar la propuesta, ¿no? Pues nos pasó el sexenio pasado, era otro partido, otro color, ¿no? El que gobernaba, pero bueno, pues no tuvimos nada de tiempo para implementar este currículo en las escuelas para que bajara, ¿no? Ya estábamos con el nuevo, se llamaba el nuevo modelo educativo 2017 y ahora es la nueva escuela mexicana. Entonces nuevo, el último, es como cuando la tesis, la última versión, ¿no? Entonces, ¿qué podemos esperar eh, en esta nueva etapa o en esta última etapa de transición? ¿Qué le dirías a los tomadores de decisiones, ¿no? ¿En qué puntos habría que poner los énfasis, ¿no? Los puntos sobre las IES para hacer este modelo operativo? Creo que en la charla se ven varias de tus propuestas, pero algunas 3 propuestas que harías, ¿no? A nuestros funcionarios de alto nivel que se encarguen de esta transición o de entrar a los entrantes, ¿no? A los titulares el titular, la titular de la SEP, quien venga, ¿no? ¿Qué le dirías? Hay que advertir esto y esto para que esto que usted se planteó tenga sentido, se pueda operar. ¿Qué le ves? Muchas áreas de mejora, seguro, pero ¿qué propuestas harías? Y con eso nos gustaría cerrar. Gracias, Arcelia. Creo que te tomo dos, se me ocurren dos, pero vaya que son grandes, ¿no? Una, a la autoridad, no le apuesten nada más al Consejo Técnico Escolar. Necesitamos formación docente, no capacitación, formación. Aprovechemos las tecnologías, construyamos un muy buen paquete. Tienen ellos la infraestructura, vaya, tienen todo, digamos, a nivel federal, a nivel estatal, ¿no? Vamos generando un programa amplio, no de corto alcance, ¿no? Yo cuando he trabajado con grupos de formación docente, ¿no? Llevamos años, no es de un mes, no es una conferencia, no es un curso de una semana. Es una trayectoria de formación, no para unos docentes, no para quienes busquen, ¿no?, movilidad en en el ascenso laboral. No, todos los maestros, formación continua. Sabemos que hay la formación inicial y la continua. Necesitamos entrarle ya a un proceso serio, de largo aliento, ¿no? Yo pienso en las tecnologías gusto porque claro que sirven para eso y para convocar a este trabajo metodológico, didáctico, de práctica que necesitamos para el fortalecimiento a la profesión. Entonces, esa me parece que está olvidada, está en ceros, ¿no? Y tendríamos ahí un avance. La otra, que también me parece, tenemos en diciembre los resultados de PISA. Entonces, vamos a ver cómo viene una evaluación tan, digamos, tan elocuente, porque además dice mucho. No va a evaluar la nueva escuela mexicana, por supuesto, va a evaluar el mundo de la pospandemia. Vamos a esperar el impacto ahora de la nueva escuela mexicana, digamos, a estas alturas, el siguiente ciclo escolar, que es un ciclo escolar, pero tampoco es lo que te da, digamos, la especialidad o la expertise, es que no tienes que esperar para hacer alguna proyección. En ese sentido, necesitamos herramientas, materiales que apoyen, que robustezcan, que hagan posible una mejor práctica docente, que se sume a este proceso de formación.
a nivel libros y materiales, a nivel conectividad, a nivel, ¿por qué no decirlo?, libros de lectura. Esa es otra de las cuestiones que se debilitaron en mucho. Un programa de lectura serio, robusto, que llegue a los niños, a los maestros, a las familias. En la lectura está uno de los bastiones para la calidad educativa y esa también está debilitada. Entonces, a mí se me ocurre, digamos, medidas tangibles a nivel materiales para los maestros, los alumnos y sus familias. Pueden ser materiales didácticos, materiales textuales, infraestructura, pero no en la infraestructura que sé que la escuela es nuestra, o digamos, para solventar algunas, que eso le pega, por supuesto, a la arquitectura y pero algo que le pegue más bien a la arquitectura cognitiva de los niños, ¿no? Lectura, matemática, ciencias, eso es a lo que yo aspiraría. No esperarnos a medir el impacto. Y bueno, sí, pensaba yo en PISA, porque el gran ausente, por supuesto, sabemos que la Comisión de Mejor Edu hace algunas cosas, pero con tantas, digamos, situaciones que no nos permiten tener un instrumento confiable, opcional, que si una muestra, que diferentes posibilidades, digamos, es muy difícil tener una radiografía del país. Entonces también apostarle o pedirle a los maker decision, ¿no?, a los tomadores de decisión, que necesitamos evaluaciones para mejorar, para ver con claridad un diagnóstico que nos permita por la segmentación de regiones, de entidades. Y no lo hago con este tono porque no es algo nuevo, ya lo han dicho expertos en eso. Pero ojalá de verdad que al cambio de gobierno, que a estas nuevas, pues sí, reacomodamientos del poder y todo esto, la educación ocupe un mejor lugar. Este sexenio no lo tuvo. Los golpes han sido varios y el debilitamiento es observable. Apostemos a que en este cambio tengamos mejores estrategias del gobierno de cualquier partido. Quienes estamos a favor de la educación, lo que queremos es eso. A mí ya no me importa si lo hace el PAN, si lo hace Morena, si lo hace, que lo hagan. Ya eso estaremos pronunciándonos. Irma, pues de verdad muchísimas gracias por esta visión amplia, compleja, estructurada, que nos das esta crítica, ¿no?, al nuevo currículum, las áreas de oportunidad que presenta, el riesgo de estar en los blancos y los negros, ¿no? Del pasado nos sirve y entonces ahora vámonos como el péndulo, ¿no?, de un lugar al otro sin lograr nunca encontrar un equilibrio, tanto en materia curricular como lo decía hace rato en materia de evaluación, ¿no? Que resulta de pronto, ¿no?, más sospechoso de que es un tema, pues, más político, ¿no? De decir, este es el sello de mi administración y dejando de lado cosas muy valiosas que se han ido construyendo, ¿no? Entonces, nos sumamos, ¿no?, a tu preocupación y a tu propuesta de dialogar. Eventualmente lo estaremos dialogando con nuevas autoridades y justo hacer esta crítica constructiva, ¿no?, de qué se puede hacer, qué podemos mejorar. Te vamos a estar invitando, ¿no?, para hacer esta agenda 2024, ¿no? Al menos desde la academia, las propuestas. Soñar no cuesta nada, ¿no? Perdón, Arce, y la educación es una utopía. Tenemos que estar buscando, somos idealistas, queremos un mejor mundo y hay que seguir en ello. Absolutamente, Irma. Pues de verdad un placer que hayas estado en el Faro. Y bueno, pues seguimos en comunicación. Estás siempre bienvenida a este espacio, ¿no? Muchas gracias, Arce, querida Miriam. Un placer.